Buenas tardes, me presento, soy Sonia Martínez del grupo número 3. Estamos con Laura Páez y Kelly Hubiner. Este trabajo es un trabajo de investigación y exposición y los temas que voy a estar tratando a continuación serían el esqueleto óseo del pie y el esqueleto y articulaciones de las piernas y rodillas. Acá, como vemos en la imagen, se encuentran detallados todos los huesos del pie. Se van señalando por colores. Los primeros serían los del medio, que son los metatarsianos o metatarsos. Los que están arriba del metatarsiano serían los falanges proximales y más arriba los mediales. Y los pequeñitos, que serían ya la punta de cada dedo, serían los distales. Los falanges mediales serían los que están en color rosa. Solamente el dedo pulgar sería el que no tiene falanges mediales. Luego está los huesos del tarso. Primer cuneiforme, tercer cuneiforme, segundo cuneiforme, el cuboides, el calcáneo, el astrágalo y el navicular. El esqueleto del pie. El pie humano tiene 26 huesos divididos en 3 grupos. Los huesos del tarso son los más proximales. Son 7 huesos de forma irregular, homólogos a los huesos del carpo que podemos encontrar en la mano. Hacia distal de estos se encuentran los metatarsianos, 5 huesos largos equivalentes a los metacarpianos de la mano. Finalmente tenemos a las falanges, que forman los dedos de los pies de la misma manera que ocurre en la mano. Los 4 dedos laterales, del segundo al 15, poseen 3 falanges, proximal, medial y distal, mientras que el quinto dedo, el dedo gordo o pulgar, consta solo de 2 falanges, proximal y distal. El pie puede ser dividido también en 3 regiones: el retropié, el mediopié y el antepié. Los huesos del tarso se ubican en el retropié, talus y calcáneo, y mediopié los cuboides, navicular y los 3 cuneiformes, mientras que los metatarsianos y falanges están localizados en el antepié. El retropié es el grupo más proximal, contiene solamente 2 huesos, talus y calcáneo. El talus forma la articulación talocrural superiormente en la tibia y en la fíbula, mientras que el calcáneo forma el talón por delante del talo y calcáneo. Podemos ver en el siguiente grupo del tarso que pertenecen al medio pie, navicular, cuboides y los 3 cuneiformes: cuneiforme lateral, intermedio y medial. El último grupo de huesos conforma el antepié e incluye los huesos metatarsianos y falanges de cada dedo. Existen 3 grupos consecutivos de falanges y cada dedo proximal, medial y distal, excepto para el dedo gordo, que contiene solo 2 falanges, proximal y distal. Cada uno de los pies tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. Por ello, pueden afectarle muchos problemas de salud. Entre los más comunes se encuentran el hallux valgus, que sería el juanete, que es una masa dura y dolorosa en la articulación del dedo gordo; callos y durezas, que es el engrosamiento de la piel por la fricción o la presión;
verrugas plantares, verrugas en la planta del pie, caída del arco, también conocido como pie plano. El uso de los zapatos inadecuados suelen causar estos problemas. La edad y el sobrepeso también aumentan la posibilidad de tener problemas en los pies. Algunas enfermedades, como la artritis severa, pueden causar problemas y dolor en los dedos. Con frecuencia, la gota causa un dolor en el dedo gordo o pulgar. Los problemas más comunes en los dedos de los pies también incluyen los callos y el hallux valgus o juanete, uñas encarnadas, torceduras y dislocaciones, fracturas y huesos rotos, que serían los huesos rotos. Los problemas en el talón son comúnmente y pueden ser dolorosos. Con frecuencia resultan de un exceso de tensión en el hueso del talón. Los tejidos que lo rodean, la tensión puede provenir de lesiones, hematomas que se adquieren al caminar o correr, uso de zapatos que no le quedan bien o no están bien hechos. También el sobrepeso. Esto puede conducir a tendinitis, bursitis y fascitis, que son tipos de inflamación en los tejidos que rodean al talón. Con el tiempo, la tensión puede causar espolones óseos y deformidades. Algunas enfermedades como la artritis reumatoide y la gota también pueden conducir a problemas en los talones. El tratamiento de los problemas en los talones pueden incluir reposo, medicinas, ejercicios de vendas, usos de vendas, ejercicios y zapatos especiales. Rara vez se requiere de una cirugía. A continuación vamos a hablar sobre el esqueleto de la rodilla. La anatomía de la rodilla y sus huesos. La articulación de la rodilla está formada por 3 huesos. El hueso del muslo, que es el fémur, el hueso de la pierna, la tibia, y la rótula, que es el hueso de la rodilla, que va adelante. Al flexionar o estirar la pierna, el fémur gira sobre la tibia, mientras que la rótula corre a lo largo del final del fémur. El movimiento de la pierna es impulsado por los músculos del muslo, siendo el más grande el cuádriceps, situado en la parte delantera del muslo. El fémur y la tibia están conectados por ligamentos que dan estabilidad a la articulación de la rodilla. La superficie de la rótula, el fémur y la tibia, en la que los huesos entran en contacto, está recubierta con un tejido liso llamado cartílago articular. El cartílago, junto con una sustancia llamada líquido sinovial, evita que los huesos rocen uno contra otros y se deterioren. Ahora vamos a hablar sobre los huesos de la pierna, que serían la tibia y el peroné. La pierna es la región del miembro inferior que se encuentra entre el muslo y el pie. Los 2 huesos de la pierna son la tibia y el peroné. La tibia. De los 2 huesos de la pierna, la tibia es el hueso más grande y grueso. Es el encargado de transmitir el peso del fémur al pie. A nivel proximal presenta una meseta tibial, cara articular formada por el cóndilo medial, el cóndilo lateral y la región intercondilea que lo separa. La región intercondilea está formada por su parte central por la eminencia intercondilea, formada a su vez por tubérculos intercondíleos medial y lateral. En su parte anterior y posterior por las áreas intercondíleas anterior y posterior. Los cóndilos tibiales son cóncavos a nivel superior, acentuándose esta concavidad hacia medial y más planos por su borde externo. La región intercondílea presenta 6 carillas
que sirven de inserción para ligamentos y meniscos, dispuestas de anterior a posterior. El cóndilo lateral presenta a nivel anteroexterno e inferior respecto a la cara articular. El tubérculo de Gerdy a nivel posteroexterno e inferior a la cara articular fibular. La diáfisis de la tibia está dispuesta verticalmente y presenta tres caras: lateral, medial y posterior. Y tres bordes: anterior, medial y interóseo. En la parte superior del borde anterior, bajo la unión de ambos cóndilos tibiales, se encuentra la tuberosidad tibial, una prominencia ancha con forma triangular con el vértice orientado hacia el inferior, que sirve de punto de inserción del ligamento rotuliano. En el extremo proximal hacia el interno respecto a la tuberosidad tibial, la cara medial presenta una zona más elevada y algo rugosa. La cara medial es lisa, al igual que el borde anterior subcutánea. La cara anterior es más ancha por su parte superior y la atraviesa oblicuamente de supero externo e infero interno hasta el borde medial de la línea del sóleo. El extremo distal de la tibia tiene un menor tamaño que el proximal y se extiende en su parte medial para formar el maleolo medial por debajo del cuerpo. En la parte posterior se encuentra el surco maleolar, que se orienta hacia el inferior y medial hasta el maleolo medial, y en la superficie lateral, que es el externo distal del borde interóseo, se encuentra la incisura fisular o escotadura peronea, cara articular para el perone. Aquí en esta imagen podemos ver ya todo lo citado anteriormente. Sería en la cara anterior del peroné y de la tibia, donde se encuentra la eminencia intercondilea, el tubérculo intercondilio medial, el tubérculo intercondilio lateral. Luego más abajo tenemos el cóndilo medial, el tubérculo de Gerdy, la línea oblicua hablando hacia la tibia, la tuberosidad, la cara lateral, borde anterior, borde interóseo, cara medial, borde medial, y del lado del peroné ya tenemos el área condilea anterior, cóndilo lateral, vértice, cabeza del cuello del peroné, cara lateral, borde anterior, borde interóseo, cara medial, y abajo está el maleolo lateral, la carilla articular del maleolo lateral, la cara articular inferior, el maleolo medial y la carilla articular del maleolo medial. Asimismo, en la otra imagen tenemos la cara posterior de la tibia y el peroné, donde también se encuentran casi todos los mismos componentes de la cara anterior. Tenemos la eminencia intercondilea, el tubérculo intercondilio lateral, el intercondilio medial, el área intercondilea posterior, cara articulares superiores, carillas medial y lateral, cóndilo lateral, vértice, cabeza, cuello del peroné, surco de la inserción del tendón del semimembranoso, la cara posterior, la cresta medial, la cara lateral, el borde posterior y la escotadura peroneal. Eso sería en la tibia. En el peroné está el maleolo lateral. En la parte inferior de la imagen, la fosa del maleolo lateral. Luego tenemos
los componentes de la tibia, que son el área intercondilia posterior, línea del sóleo, borde interóseo, cara posterior, borde medial. Así también el surco para los tendones del tibial posterior, flexor y largo de los dedos. También el maleolo medial y la carilla articular del maleolo medial. Y más abajo la cara articular inferior. La pierna es la región del miembro inferior que se encuentra entre el muslo y el pie. Los dos huesos de la pierna son la tibia y el peroné. La tibia, de los dos huesos de la pierna, la tibia es el hueso más grande y grueso. Eso ya habíamos hablado anteriormente antes que presente la imagen. Ahora vamos a hablar de las articulaciones de la rodilla. La articulación de la rodilla es una compleja articulación sinovial que conecta tres huesos, el fémur, la tibia y la paleta, que juntos forman un par de articulaciones. La articulación tibio-femoral formada entre la tibia y el fémur, la articulación patelofemoral formada entre la paleta y el fémur, la articulación de la rodilla es la mayor articulación del cuerpo y es responsable de soportar la cantidad considerable de tensión biomecánica cada vez que te pones de pie o que caminas. Esto es posible gracias a los numerosos ligamentos extracapsulares o intracapsulares, así como los músculos circundantes que proporcionan a la articulación de la rodilla la estabilidad necesaria para soportar todo el peso del cuerpo. La articulación de la rodilla, bursas y ligamentos extracapsulares. Vista anterior. Las bursas de la rodilla son pequeños sacos llenos de líquido sinovial, cuya función es reducir la fricción para facilitar el deslizamiento de los músculos o tendones sobre las prominencias óseas entre los mismos o con estructuras periféricas de la articulación de la rodilla. Existen dos grupos de bursas asociados a la articulación de la rodilla. Las bursas que rodean la patela o la rótula, patelares, y las situadas en otros lugares no patelares. El grupo no patelar está formado por un grupo de bursas superficiales, entre las que se destacan la bursa subtendinosa inferior del músculo bíceps femoral y la bursa anserina o de la pata de ganso. La primera se encuentra en el aspecto lateral de la articulación entre el tendón del bíceps y femoral y el ligamento colateral fibular. La bursa anserina se encuentra en el lado medial, amortiguando el espacio entre el ligamento colateral tibial y las expansiones tendinosas combinadas de los músculos sartorio, gracilis y semitendinoso, que sería la pata de ganso. Puede haber hasta 14 bursas, incluido la bursa subtendinosa en el tracto iliotibial que se encuentra entre la tibia y la parte distal del tracto iliotibial. Los ligamentos extracapsulares de la rodilla se encuentran fuera de la cápsula. Son el ligamento patelar, los ligamentos colaterales fibular y la tibial, y los ligamentos popliteos, oblicuo y arcuato, representados en la vista posterior. En esta imagen vemos el retináculo patelar lateral, retináculo patelar medial, ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla, ligamento patelar que se encuentra por encima de la rótula, la bursa anserina, la bursa subtendinosa del tracto iliotibial, bursa subtendinosa inferior del músculo bíceps femoral, ligamento colateral fibular de la articulación de la rodilla y el retináculo patelar lateral.
Los ligamentos capsulares y músculo popliteo vista posterior, rodilla derecha, cápsula in situ. La cápsula articular se extiende posteriormente entre la línea intercondilea del fémur y el borde posterior de la superficie articular superior de la tibia. Está reforzada posteriormente por ligamentos popliteos arcuato y oblicuo, medialmente con el ligamento colateral tibial y lateralmente con el ligamento colateral fibular. El músculo popliteo proporciona una estabilización posterior adicional a la articulación de la rodilla gracias a su trayecto ascendente superolateral. Su tendón penetra en la parte lateral de la cápsula articular en la profundidad del ligamento popliteo arcuato, por lo que se considera una estructura intracapsular. En esta imagen vemos la cápsula de la articulación de la rodilla, el ligamento colateral tibial de la articulación, el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento popliteo arcuato, ligamento colateral fibular de la articulación de la rodilla y el músculo popliteo. Ligamentos intracapsulares y meniscos. La vista anterior, la rodilla derecha en flexión con la cápsula retirada. Los ligamentos intracapsulares de la articulación de la rodilla se encuentran dentro de la cápsula articular, siendo lo más notable el ligamento cruzado anterior y posterior, que se comentan en la siguiente imagen. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de media luna y situadas entre las superficies articulares de la tibia y el fémur. Se fijan en diferentes ligamentos accesorios, entre los que están los ligamentos meniscos tibiales anterior y medial, menisco femoral y medial y menisco femoral posterior, representado en la vista posterior, y el ligamento transverso de la rodilla. Como se observa en esta imagen, podemos ver el ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior que se encuentra en el medio, el ligamento colateral fibular en el costadito, el menisco lateral que se encuentra en medio del fémur y de la tibia y el peroné, el ligamento colateral livial, el menisco femoral medial, ligamento menisco tibial lateral, menisco medial, el ligamento menisco tibial anterior. En esta imagen vemos la vista posterior de los ligamentos intracapsulares y meniscos. La rodilla derecha en la cápsula retirada, los ligamentos cruzados de la rodilla se extienden entre la fosa intercondilea del fémur y de la zona intercondilea de la tibia, del fémur y de la zona intercondilea de la tibia, cruzando entre sí para formar una cruz. El ligamento cruzado posterior es el más corto, grueso y fuerte de los dos. Su función es estabilizar la articulación de la rodilla, resistiendo la traslación del fémur sobre la tibia y evitando la interflexión o hiperextensión. Acá vemos en la imagen el ligamento cruzado anterior, el ligamento menisco femoral posterior, ligamento cruzado posterior, el menisco lateral y el menisco medial. Vista sagital de la articulación de la rodilla. La vista sagital de la articulación de la rodilla, con todas sus caras articulares claramente visibles, los cóndilos laterales medial del fémur se articulan con la meseta tibial de manera inferior, formando la articulación tibio-femoral de manera anterior. La superficie patelar del fémur se articula con la cara articular de la patela, formando la articulación patelofemoral. Esta vista de la articulación de la rodilla es la más conveniente a la hora de examinar la estructura de la cápsula articular y sus dos partes: la capa fibrosa externa y la membrana sinovial interna que rodea la cavidad articular. La cápsula articular forma numerosas bolsas llamadas bursas, que amortiguan y reducen la fricción dentro de la articulación de la rodilla.
Otras estructuras importantes son los meniscos, situados entre los cóndilos medial y lateral del fémur y de la meseta tibial, brindándole congruencia a estas caras articulares. La articulación paletofemoral, una de las estructuras de sostén que resulta de gran importancia, es el ligamento patelar, el cual se extiende desde la patela hasta la tuberosidad tibial, como vemos en esta imagen. Tenemos todos los componentes ya citados. Tenemos el tendón del músculo cuádriceps femoral, el cuerpo adiposo, supratelar anterior, bursa supratelar, articulación patelofemoral, bursa subcutánea, prepatelar, cuerpo adiposo intrapatelar, bursa profunda, bursa subcutánea, ligamento patelar, membrana sinovial, cuerpo adiposo, supratelar posterior, bursa subtendinosa lateral del músculo gastrocnemio, cápsula articular, cartílago articular y menisco lateral. Articulaciones de la pierna. Articulación tibio-peronea proximal. La articulación tibio-peronea proximal consta de articulación entre las partes proximal de la tibia y del peroné. Es una articulación sinovial con una cápsula articular que está separada de la articulación de la rodilla y es reforzada por las estructuras que se citan a continuación. Ligamentos tibio-peroneos anteriores que conectan la parte anterior de la tibia y el peroné. Ligamentos tibio-peroneos posteriores conectan la parte posterior de la tibia y el peroné. Membrana interósea apoya las articulaciones tibio-peroneas, tanto proximal como distal. La membrana interósea es más fuerte y consta de múltiples fibras pequeñas que unen la tibia y el peroné en dirección proximal a la distal. La articulación tibio-peronea distal une la parte distal de la tibia y el peroné. Es una sindesmosis que desempeña un papel importante en el mantenimiento de una mortaja estable. Las estructuras que se citan aquí refuerzan la articulación tibio-peronea distal, los ligamentos tibio-peroneos anteriores, los ligamentos tibio-peroneos posteriores y la membrana interósea. La articulación tibio-peronea proximal es una articulación sinovial del tipo artrodia plana. El movimiento que realiza es la flexo-extensión, flexión plantar y dorsal. La superficie articular se establece entre la cabeza del peroné, se coloca lateralmente y posteriormente al cóndilo lateral de la tibia. La articulación tibio-peronea distal es una articulación sindesmosis, la única articulación de extremidad inferior que no es sinovial. El movimiento que realiza es de flexo-extensión, flexión plantar y dorsal. Su superficie articular, entre las dos superficies articulares hay una membrana de tejido fibroso que es muy densa y resistente. Ligamento interóseo. El ligamento interóseo se continúa hacia arriba con la membrana interósea. Acá tenemos el diagrama de la tibia y del peroné. Tenemos la articulación fibrofibular superior. Por debajo está la cabeza del peroné. Tenemos el cóndilo tibial medial y la tuberosidad tibial. En el centro la margen anterior de la tibia. Más abajo se encuentra el maleolo medial de la tibia. También el maleolo lateral del peroné y la superficie articular inferior.
Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.